Bueno, vamos a ver cómo se grafican las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son funciones que tienen la estructura de un polinomio. Así que repasen los videos sobre polinomios y los videos sobre factorear los polinomios, porque ambas cosas son necesarias para poder después hacer gráficos aproximados de esta clase de funciones. El primer paso que vamos a buscar es dónde corta la función al eje Y. Entonces, como son gráficos aproximados, nosotros vamos a tener la certeza de dónde va a intersectar a los ejes. Por eso primero hallamos la intersección con el eje Y, que significa hallar f de 0. Quiere decir que en la fórmula vamos a colocar en lugar de la x el 0 y hacemos la cuenta. Esta cuenta da 4. Eso ya nos dice que al eje Y la curva lo va a cortar en 4. Va a pasar por 4. Luego, el segundo paso, vamos a hallar las raíces. Para tener las raíces a mano, o los ceros, lo que tenemos que tener es la fórmula, la función factoriada. En este caso, tenemos que es x menos 2. Quiere decir que la raíz es 2. Y como el exponente que tiene la fórmula, el exponente es 2, el exponente par, lo que me va a indicar que el grado de multiplicidad de esta raíz es par. Es 2, es par. Quiere decir que la curva va a rebotar contra el eje X. Entonces, sé que va a tocar la curva en 2 al eje X y que además va a rebotar. Quiere decir que yo esto podría ya hacer el gráfico, porque las parábolas, recuerden que son simétricas con respecto a ese eje que se llama eje de simetría. Quiere decir que los puntos equidistan. Quiere decir que yo voy a tener otro punto simétrico al 0,4 que va a estar en 4,4. Con esos puntos yo puedo trazar la parábola. Esa sería el primer ejemplo. Bueno, en el segundo ejemplo tenemos un monomio de grado 3. Entonces, nuevamente, el primer paso es hallar f de 0 para ver dónde va a cortar al eje Y. Y al eje Y lo va a cortar en 0. Y las raíces, o sea, el segundo paso, donde corta el eje X, las raíces va a ser 0. ¿Por qué? Porque si yo a esta función le escribo factorial, ya está factoriada, pero si la escribo con su raíz, tener x es lo mismo que tener x menos 0 al cubo. Entonces, la raíz es 0. Y acá el exponente que tiene la raíz es impar. Eso quiere decir que esta raíz está 3 veces. Y como el exponente, el grado de multiplicidad, es 3, es un número impar, quiere decir que la curva atraviesa al eje. En 0. Entonces sabemos que corta al eje Y en 0, al eje X en 0, pero no sabemos ahora si la curva viene así o si al revés viene así.
Entonces, para poder saber cómo es el dibujo, lo que vamos a armar son los intervalos de positividad y negatividad alrededor de la raíz. Vamos a ver qué pasa a la izquierda de 0 con la imagen, a ver qué signo toma la imagen, y a la derecha de 0. Lo único que sabemos es que la curva pasa por acá y atraviesa, pero no sabemos de qué forma. Entonces, vamos a armar un cuadrito donde vamos a ubicar la raíz 0 y el eje X entonces nos va a quedar dividido en dos partes. La primera parte que va de menos infinito a 0 y la segunda parte que va de 0 a infinito. Entonces elegimos un valor que esté a la izquierda de 0, menos 1, y hallamos f de menos 1. Quiere decir que vamos a reemplazar el menos 1 en el lugar de la x. Quiere decir que esto es menos 1 al cubo. Y menos 1 al cubo da menos 1. Quiere decir que a la izquierda de 0 la imagen es negativa y como tiene que atravesar el eje X, a la derecha de 0 tiene que ser positiva. Entonces tenemos la certeza que la curva va a venir así. Y ahí nos queda graficada. Bueno, en este tercer ejemplo ya la fórmula es bastante más compleja. Entonces, el procedimiento siempre es el mismo. Primero hallamos la intersección con el eje Y, f de 0, y reemplazamos a la x por 0 en todos los lugares donde está. Y hacemos la cuenta. Esta cuenta da 0, quiere decir que va a cortar al eje Y en 0. Quiere decir que va a pasar por el punto 0 de X, 0 de Y. O sea, pasa por el origen de coordenadas. En este caso tenemos tres raíces. Ahora vamos a ver dónde corta el eje X. ¿Dónde corta el eje X? Al eje X lo corta en 0, lo corta en 1 y lo corta en 2. Y ahora lo que vemos es el grado de multiplicidad de cada una de estas raíces. El grado de multiplicidad de 0 es 1, porque el exponente que tiene la x, que está solita multiplicando adelante, es un 1. Y 1 es impar. El grado de multiplicidad de la segunda raíz, que es 1, es 2. Y 2 es un número par. Sería esta. Y el grado de multiplicidad de la tercera raíz, que es 2, es 3, que es impar. Entonces, con esta información ya podemos empezar a hacer nuestra gráfica. Para ver de qué lado viene, ahora vamos a hacer nuestro cuadro ubicando las raíces. Como acá tenemos tres raíces, las vamos a ubicar de menor a mayor para que este cuadro represente los intervalos que quedan definidos sobre el eje X. La raíz más chiquita es 0, después viene 1 y después viene 2. Quiere decir que el primer intervalo sobre el eje X queda de menos infinito a 0, el segundo intervalo va de 0 a 1, el otro intervalo va de 1 a 2 y el último intervalo va de 2 a infinito. Elegimos un valor que se encuentre a la izquierda de 0, menos 1 nuevamente, y hallamos f de menos 1. No me interesa el valor numérico, solo me interesa saber con qué signo me da la función cuando x vale menos 1. Entonces, en todos los lugares donde dice x, la reemplazamos por menos 1.
Entonces, esto me va a quedar menos 1 por menos 1 es menos 2 al cuadrado da 4 positivo, y menos 1 menos 2 da menos 3, y menos 3 al cubo da menos 8. Acá, haciendo la regla de signo, nos queda menos por menos más. Quiere decir que a la izquierda del 0 la imagen es positiva. Como el grado de multiplicidad es impar en 0, quiere decir que atraviesa, cambia el signo. En 1 el grado de multiplicidad es par, se repite el signo. Y en 2 el grado de multiplicidad es impar, quiere decir que vuelve a atravesar el eje X, por lo tanto queda positivo. Quiere decir que de acá a acá atraviesa, entre este y este rebota, y entre este y este atraviesa. Entonces, con esta información ya podemos hacer la gráfica aproximada. Bueno, entonces vamos a ubicar las raíces en el eje X. La primera raíz es 0, la otra raíz es 1 y la otra raíz es 2. Y por nuestro cuadro sabemos que viene de la parte positiva, quiere decir que viene de acá arriba, atraviesa en 0, en 1 rebota, o sea que vuelve a ser negativa y vuelve a atravesar. Lo que no podemos definir es hasta dónde baja. No sabemos hasta dónde baja, pero por eso son gráficas aproximadas. Bueno, y en este ejemplo vamos a tener la intersección con el eje Y. Reemplazamos por 0 a la X. Y hacemos la cuenta. Acá nos queda, primer paréntesis da 4 por menos 3 menos 12. Entonces sabemos que va a cortar al eje Y en menos 12. Las raíces, o sea, donde va a cortar el eje X, van a ser menos 2 y 3. Entonces, el grado de multiplicidad de menos 2 es par, porque es 2. El exponente que tiene el paréntesis que contiene la raíz menos 2, el exponente es par. Y el grado de multiplicidad del segundo paréntesis, o sea de la raíz 3, es impar porque es 1. Entonces ya vamos a saber que para la primera raíz, que es menos 2, vamos a saber que alrededor de menos 2 la curva rebota, porque el grado de multiplicidad de la raíz es par. Mientras que en 3 la curva va a atravesar el eje. Entonces armamos los intervalos. El primer intervalo va de menos infinito a menos 2. El segundo intervalo va de menos 2 a 3. Y el último intervalo va de 3 a infinito. Entonces, para ver de dónde viene, podemos buscar un valor que se encuentre a la izquierda de menos 2, por ejemplo menos 3, y hallar f de menos 3. Entonces reemplazamos a la x por menos 3 y hacemos la cuenta. El primer paréntesis queda positivo porque el exponente par, el resultado siempre es positivo,
y el segundo paréntesis queda negativo porque menos 3 es menos 6 y más por menos es menos. Quiere decir que a la izquierda de menos 2 es negativo. Como rebota, repite el signo. Y en 3, que el grado de multiplicidad es impar, atraviesa, cambia el signo. Entonces, nuevamente, acá rebota. Repito el signo. Y acá atraviesa, cambio el signo. Teniendo esto en cuenta, puedo hacer el gráfico. Bueno, entonces, lo primero que ubicamos es la intersección con el eje Y. Entonces voy a ampliar un poco mi gráfico. Al eje Y dije que lo cortaba en menos 2. Al eje X dijimos que lo cortaba en menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Y además hallé por mi cuadro de positividad que arranca de la parte negativa, rebota. Quiere decir que la izquierda de menos 2 es negativa, viene de acá abajo, rebota. Y tiene que pasar por ¿dónde? Por menos 12. Y en 3 atraviesa. Y ahí queda la curva. Bueno, acá vimos siempre funciones que están factorizadas, por lo tanto hallar las raíces es mirar la fórmula. Lo que vamos a ver ahora es cómo graficar funciones que no están factorizadas y cómo analizarlas.